Aldous Huxley había publicado en 1932 Un Mundo Feliz, una de las distopías más proféticas sobre una sociedad tecnológica que mantiene el control no mediante la fuerza, sino a través del placer superficial y sustancias que eliminan el sufrimiento. Sin embargo, 2 décadas después, su investigación sobre los estados alterados de conciencia lo condujo a una idea aún más inquietante. El cerebro humano no revela la realidad, la reduce. Funciona como una válvula que filtra casi todo lo que existe y solo permite pasar lo estrictamente útil para la supervivencia. Según Huxley, la conciencia común no muestra el mundo tal como es, sino una versión funcional y empobrecida. Lo que no sirve para actuar, producir o defenderse es descartado sin que lo notemos. Ciertas sustancias como la mescalina, que él estudió de manera experimental y con fines filosóficos, no como un estilo de vida ni como algo que recomendara, parecen suspender temporalmente ese filtro. No crean ilusiones, sino que permiten percibir aspectos de la realidad que normalmente permanecen ocultos. Durante aquella experiencia, los objetos cotidianos dejaban de ser herramientas y recuperaban su ser. Una silla ya no era un objeto para sentarse, sino algo que existía con plenitud propia, como si la utilidad se disolviera y lo real brillara sin función alguna. Huxley no buscaba promover el uso de drogas, sino comprender por qué la mente humana restringe la inmensidad del ser y cómo esta reducción condiciona lo que llamamos realidad. En una biblioteca silenciosa en California, a mediados del siglo XX, un escritor británico que había conquistado la fama con sus novelas distópicas se sienta rodeado de textos antiguos. Tiene delante los escritos de Meister Eckhart, tratados sufíes, textos del budismo zen, místicos cristianos españoles. A primera vista parecen completamente diferentes, épocas distintas, culturas sin contacto, lenguajes que no comparten raíces, pero mientras lee descubre algo asombroso. Todos dicen fundamentalmente lo mismo. Usan palabras diferentes, pero apuntan hacia la misma verdad. Hay un hilo común que atraviesa toda la experiencia mística de la humanidad. Existe una verdad metafísica universal en todas las tradiciones místicas. El hinduismo habla del Brahman, el budismo del vacío, el sufismo de la realidad divina, el cristianismo místico de la divinidad de Dios, el taoísmo del Tao. Todas estas palabras apuntan hacia la misma realidad última que trasciende los nombres y las formas. Las diferencias son de superficie. El núcleo es idéntico. Esta realidad divina sustenta el mundo visible. Lo que percibes con los sentidos no es la realidad completa, sino manifestación de algo más profundo. Las religiones teístas llaman a esto Dios, pero no el Dios antropomórfico de las concepciones populares, sino el fundamento mismo del ser, la fuente de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. Esta realidad no está separada del mundo como un creador externo, sino que es la esencia misma de todo lo que existe. Aquí viene la tesis más radical. El alma humana es idéntica a esa realidad divina. No eres simplemente una criatura separada contemplando un Dios distante. En tu centro más profundo eres uno con lo divino. Estas no son metáforas poéticas, sino afirmaciones metafísicas sobre la estructura de la realidad. Tu esencia verdadera no es el ego que crees ser, sino la realidad misma. El fin último del ser humano consiste en conocer el fundamento trascendente, no intelectualmente, sino experiencialmente. No se trata de aprender doctrinas sobre lo divino, sino de realizar directamente tu identidad con ello. Este conocimiento no es información que adquieres, sino transformación que experimentas. Todas las prácticas espirituales tienen este mismo objetivo: la meditación, la oración contemplativa, el zazen, todos son caminos hacia esta realización. La experiencia mística no es invención reciente ni peculiaridad cultural,
sino constante de la experiencia humana a través de todos los tiempos y lugares. Desde los chamanes prehistóricos hasta los místicos contemporáneos, los seres humanos han tenido experiencias de unión con lo divino. Estas experiencias tienen características notablemente similares sin importar la tradición cultural: disolución del ego, percepción de unidad, inefabilidad, sensación de haber tocado la verdad última. ¿Por qué todas las tradiciones dicen lo mismo? Porque todas se basan en la misma experiencia fundamental de la realidad. Las diferencias doctrinales son interpretaciones culturales de una experiencia transcultural. La experiencia precede la interpretación. La interpretación varía según la cultura, pero la experiencia es universal, porque la realidad que se experimenta es universal. No hay múltiples verdades últimas, sino una sola verdad con múltiples expresiones. Esta sabiduría tiene implicaciones radicales para cómo entendemos la religión en el mundo moderno. Si todos los caminos apuntan hacia la misma verdad, entonces las guerras religiosas son absurdas. Peleas sobre palabras e interpretaciones mientras ignoras la experiencia común subyacente. Comprenderla no significa abandonar tu tradición particular, sino profundizar en ella hasta encontrar el núcleo místico que comparte con todas las demás. Los textos sagrados contienen dos niveles de enseñanza: el exotérico, dirigido a las masas que necesitan historias, rituales, dogmas, y el esotérico, dirigido a quienes buscan la experiencia directa de lo divino. El primero divide las religiones, el segundo las une. El místico budista y el místico cristiano hablan el mismo lenguaje, reconocen en el otro la misma búsqueda y la misma experiencia. La modernidad, con su materialismo científico, había rechazado toda la dimensión espiritual como superstición primitiva. Pero este rechazo es tan estrecho como el dogmatismo religioso que critica. La filosofía perenne ofrece un camino intermedio. Reconoce el valor de la ciencia para comprender el mundo material, pero insiste en que hay una dimensión de la realidad que la ciencia no puede captar, una dimensión que solo se revela en la experiencia mística. Los grandes místicos son los verdaderos genios de la humanidad, no los conquistadores ni los científicos, sino quienes penetraron más profundo en la naturaleza de la realidad. Plotino, Shankara, Rumi, Eckhart. Sus escritos son mapas del territorio espiritual basados en experiencia directa, no en especulación teórica. Leerlos es como leer los informes de exploradores que visitaron una tierra desconocida y retornaron para contarlo. La filosofía perenne no te pide que creas, sino que experimentes. No te ofrece dogmas, sino métodos. No promete salvación en otro mundo, sino despertar en este. Imagina que intentas explicar qué es el agua a un pez. El pez vive en el agua, está completamente rodeado por ella, pero precisamente porque está siempre en el agua, nunca la nota como algo separado. El agua es tan omnipresente que se vuelve invisible para el pez. La realidad divina funciona así para los seres humanos. Estás completamente inmerso en ella. Cada momento de tu existencia ocurre dentro de ella, pero la mayoría nunca la nota porque está demasiado ocupada con las cosas que flotan en ella, demasiado distraída por los objetos particulares para ver el fundamento que los sostiene. Esta realidad es simultáneamente inmanente y trascendente. Es inmanente porque está presente en cada partícula del universo, en cada átomo, en cada pensamiento, en cada experiencia. No hay lugar donde no esté, porque es el ser mismo de todo lo que existe. Pero también es trascendente, porque excede todo lo particular. No puedes señalar algo y decir, eso es Dios,
porque lo divino es más que cualquier cosa o la suma de todas las cosas. Trasciende todas las formas particulares mientras las habita todas. Esto distingue la visión mística de la visión religiosa popular. La religión popular concibe a Dios como una persona grande que creó el universo desde fuera. Pero esta concepción antropomórfica es inadecuada para los místicos. Lo divino no es una persona, aunque las personas puedan relacionarse con ello personalmente. Es más fundamental que la personalidad. Es la fuente de la cual emerge la personalidad como una ola emerge del océano. Puedes rezarle como a una persona, pero en su naturaleza última trasciende la personalidad. Los místicos usan metáforas que intentan captar lo que no puede ser capturado conceptualmente. Hablan de la divinidad como plenitud porque nada le falta. Contiene todas las posibilidades. Es el ser puro sin limitación, pero también como vacío porque está libre de todas las formas particulares. No es esto ni aquello, sino la posibilidad pura anterior a toda actualización. Y como luz porque ilumina todo, sin ser iluminada por nada, hace visibles todas las cosas mientras permanece invisible en sí misma. Lo uno más allá de las dualidades significa que la realidad última trasciende todas las oposiciones que estructuran el pensamiento ordinario. No es masculino ni femenino, no es bueno ni malo, no es ser ni no ser. El pensamiento humano funciona mediante distinciones. Divide el flujo continuo de la experiencia en categorías opuestas, pero lo divino precede todas las distinciones. Es la unidad primordial de la cual emergen todas las dualidades. El absoluto que subyace a toda existencia no es algo que agregues al mundo, sino lo que descubres cuando penetras suficientemente profundo en cualquier cosa. Si examinas cualquier objeto el tiempo suficiente, si despojas todas sus cualidades accidentales, si llegas hasta su fundamento último, encuentras la misma realidad. Todo está hecho de la misma sustancia divina. El sabio ve la unidad donde el ignorante ve solo multiplicidad. La metafísica del absoluto distingue varios niveles de la realidad divina. Hay el absoluto en sí mismo, completamente trascendente e inefable, que ningún concepto puede capturar. Hay el Dios creador que genera el universo mediante emanación. Hay el Dios personal que responde a las oraciones y guía a los devotos. Cada nivel es real, pero el nivel más profundo es el absoluto que trasciende incluso la distinción entre creador y creación. Los nombres de Dios en todas las tradiciones son innumerables porque cada nombre capta un aspecto diferente de lo inagotable. Pero todos los místicos reconocen que estos nombres no capturan la esencia, sino que señalan hacia ella. El verdadero nombre de Dios es silencio. La verdadera comprensión de Dios es incomprensión consciente. Saber que no sabes es el comienzo de la sabiduría mística. La experiencia de lo divino varía según la preparación del que experimenta. El devoto ordinario puede experimentar consuelo y presencia. El místico avanzado experimenta unión y disolución. Pero todos están experimentando la misma realidad desde diferentes niveles de profundidad. El error es pensar que tu nivel es el único válido. Piensa en una montaña vista desde diferentes ángulos. Desde el norte parece una pirámide, desde el sur una meseta, desde el este un acantilado. Todos describen la misma montaña, pero sus descripciones parecen contradictorias. Así ocurre con las descripciones de lo divino. Cada tradición ve desde su ángulo particular. Las contradicciones son aparentes, nacen de perspectivas limitadas. La verdad completa solo se revela cuando trasciendes todas las perspectivas particulares y te fusionas con la montaña misma. Pasas todo el día preocupado por ti mismo. ¿Qué piensan los otros de ti? Si te están respetando suficientemente, si tus proyectos avanzan como quieres, si estás obteniendo
lo que mereces. Esta voz constante en tu cabeza, comentando sobre todo desde tu perspectiva, evaluando cada situación según cómo te afecta. Esto es el ego en operación constante. Pero hay un problema fundamental. El yo del cual estás tan preocupado no existe de la manera que crees. Es construcción mental que tomas erróneamente por realidad. Es el mayor obstáculo entre tú y la verdad de lo que realmente eres. El yo separado es una ilusión que debe ser trascendida. Estás tan identificado con tu yo que la sugerencia de que es ilusión parece absurda o aterradora. Pero los místicos no niegan que haya experiencia, sino que niegan que haya un yo permanente y sustancial que tiene las experiencias. Hay pensamientos pero no pensador. Hay percepciones pero no perceptor. Hay acciones pero no actor. Lo que llamas yo es simplemente el flujo de la experiencia misma sin ningún sujeto separado detrás de ella. Mientras te identifiques con el ego, no puedes realizar tu verdadera naturaleza. El sentido de ser un individuo separado con intereses opuestos a los otros crea el miedo, el deseo, el conflicto. Mientras sientas que eres un yo separado, lucharás por preservar y engrandecer ese yo. Acumularás posesiones para reforzarlo, buscarás aprobación para validarlo, temerás la muerte como tu aniquilación. Toda esta lucha está basada en un error fundamental. Miras tu cuerpo en el espejo y piensas, ese soy yo. Experimentas tus pensamientos y emociones y piensas, eso soy yo. Pero si examinas cuidadosamente, descubres que no puede ser idéntico al cuerpo, porque observas el cuerpo. No puedes ser idéntico a los pensamientos, porque observas los pensamientos. El observador no puede ser lo observado. Cuando despojas todas las identificaciones falsas, lo que queda es la conciencia pura que las sostiene todas. El apego al yo es fuente del sufrimiento. Sufres porque te aferras a la ilusión del yo. Quieres que las cosas sean de cierta manera porque crees que afectan a tu yo. Temes que las cosas sean de otra manera porque crees que amenazan a tu yo. Pero si no hay yo, entonces no hay nada que proteger, nada que defender, nada que perder. La liberación del sufrimiento no viene de satisfacer los deseos del ego, sino de ver a través de la ilusión del ego mismo. Despertar de este trance requiere práctica sostenida porque el hábito de identificación es profundamente arraigado. Cada momento te identificas automáticamente con los pensamientos y las emociones que surgen, pero mediante la contemplación puedes comenzar a desidentificarte, observar los pensamientos sin ser los pensamientos, sentir las emociones sin ser las emociones. En esta observación sin identificación surge un espacio de libertad donde puedes ver el ego como el proceso impersonal que realmente es. El yo es el obstáculo fundamental entre tú y la realidad divina. Mientras hay un yo separado, hay dos, tú y Dios, el sujeto y el objeto. Pero la verdad última es que no hay dos sino uno. Para realizar esta unidad, el yo separado debe ser trascendido, no fortalecido. El objetivo no es tener un mejor yo, sino ver a través del yo completamente. No necesitas eliminar el yo empírico que funciona en el mundo cotidiano. Necesitas un nombre, una personalidad, una historia para la vida práctica. Pero no debes confundir estas herramientas con tu realidad última. El error no es tener un ego funcional, sino identificarse metafísicamente con él. Creer que eres realmente ese personaje cuando es solo un rol que estás jugando. Las técnicas para trascender el ego varían entre las tradiciones, pero todas trabajan mediante la desidentificación gradual. La meditación budista te enseña a observar el flujo de los pensamientos sin aferrarte a ninguno. La oración contemplativa cristiana te lleva más allá de las palabras hacia el silencio puro. El yoga te enseña a distinguir entre el testigo inmutable y el flujo cambiante de la
la experiencia. Todas tienen el mismo objetivo: debilitar el agarre del ego sobre la conciencia hasta que finalmente se suelta completamente. El miedo a la pérdida del ego es natural, pero basado en malentendido. Temes que sin el ego no serías nada, que desaparecerías en un vacío. Pero la experiencia de los místicos es exactamente lo opuesto. Cuando el ego se disuelve, no encuentras la nada sino la plenitud. No desapareces, sino que finalmente existes plenamente. Lo que se pierde no es tu ser real, sino solo la identificación limitada que te aprisionaba. Es como despertar de un sueño donde te creías ser un personaje limitado y realizar que eres el soñador. En el sueño te parecía tan importante lo que le pasaba al personaje. Luchabas por sus metas, temías por su seguridad, sufrías por sus pérdidas. Pero al despertar ves que nunca fuiste ese personaje. El ego no es aniquilado en la iluminación, sino reconocido como la función temporal que es. Útil para navegar el mundo, pero no idéntico a lo que realmente eres. Un hombre acumula riquezas durante toda su vida. Trabaja incansablemente para comprar la casa más grande, el automóvil más lujoso, las posesiones más refinadas. Cada objeto que adquiere promete traerle la felicidad que busca, pero cada vez que obtiene lo que deseaba, la satisfacción dura apenas unos días antes de que surja un nuevo deseo. Está atrapado en una rueda interminable. Desear, obtener, aburrirse, desear nuevamente. Nunca alcanza la paz porque la busca en el lugar equivocado, en las cosas externas que por su naturaleza son impermanentes e insatisfactorias. La verdadera paz solo viene cuando sueltas el apego a todas las cosas finitas. El desapego no significa odiar el mundo ni rechazar los placeres legítimos. Es común malentenderlo como una actitud negativa hacia la vida. Pero esto es distorsión completa de la enseñanza. El desapego no es rechazo, sino liberación. No niegas el valor de las cosas, sino que dejas de depender de ellas para tu felicidad. Disfrutas los placeres cuando llegan, pero no sufres cuando se van. Usas las posesiones sin ser poseído por ellas. La renuncia es liberación del peso de las expectativas y los apegos. Cuando renuncias a algo, no estás perdiendo, sino ganando. Estás liberándote de la carga de tener que protegerlo, mantenerlo, preocuparte por él. Cada posesión a la que te aferras es una cadena que te ata. La renuncia rompe estas cadenas, dejándote libre para experimentar la realidad tal como es, sin el filtro de tus ansiedades y ambiciones. Los místicos cristianos hablaban de la santa indiferencia, una actitud de desapego hacia todas las cosas creadas para estar completamente disponibles a la voluntad divina. Esto no significa no importarte nada, sino no preferir una cosa sobre otra desde tu perspectiva egoísta. Aceptas con ecuanimidad tanto el placer como el dolor, tanto la alabanza como la crítica, tanto el éxito como el fracaso. Tu centro permanece en calma como el ojo del huracán mientras las circunstancias externas giran a tu alrededor. No pensar en retribuir el mal con el mal es consecuencia natural del desapego del ego. Cuando alguien te ofende, tu primer impulso es defender tu yo herido. Pero todos estos impulsos vienen de la identificación con el ego. Si no hay ego, entonces no hay nada que defender. La ofensa pasa a través de ti sin dejar rastro como el viento, pasa a través del espacio vacío. La aceptación sin autocompasión ni resentimiento transforma tu relación con el sufrimiento inevitable de la vida. El sufrimiento físico sigue ocurriendo, las pérdidas siguen doliendo, las injusticias siguen siendo injustas, pero tu respuesta cambia radicalmente. En lugar de añadir sufrimiento psicológico mediante la autocompasión, simplemente experimentas lo que es. El dolor físico es inevitable, pero el sufrimiento psicológico
es opcional. Surge solo cuando resistes lo que es en lugar de aceptarlo. ¿Por qué renunciar es ganar? Porque lo que renuncias no tiene valor real, mientras lo que ganas es infinitamente valioso. Renuncias a las satisfacciones efímeras del ego y ganas la paz eterna de la unión con lo divino. Renuncias al control ilusorio sobre las circunstancias externas y ganas la libertad real de la ecuanimidad interior. Esta es la paradoja que todas las tradiciones místicas enseñan. Para ganar todo debes soltar todo. La vía negativa procede mediante la eliminación progresiva de todo lo que no eres, hasta que solo queda lo que eres realmente. No eres tu cuerpo porque cambia constantemente. No eres tus pensamientos porque vienen y van. No eres tus emociones porque son pasajeras. No eres tu historia personal porque es solo memoria. Lo que queda es la conciencia pura que presencia todo sin ser nada en particular. Esta conciencia es tu naturaleza verdadera y es idéntica a la conciencia divina. Los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia son formas institucionalizadas de practicar el desapego. La pobreza te libera del apego a las posesiones materiales, la castidad del apego a los placeres sensuales, la obediencia del apego a tu propia voluntad. Al renunciar voluntariamente a lo que la mayoría persigue, descubres que no lo necesitabas para ser feliz. Tu felicidad estaba siempre en tu interior, esperando ser descubierta. El desapego se practica no solo en los monasterios, sino en medio de la vida ordinaria. No necesitas retirarte al desierto. Puedes tener posesiones sin estar apegado a ellas. Puedes tener relaciones sin ser dependiente de ellas. Puedes tener éxito sin inflarte con orgullo. El desapego no es sobre qué tienes, sino sobre cómo te relacionas con lo que tienes. La libertad está en la actitud interior, no en las circunstancias externas. Las etapas del desapego comienzan con el reconocimiento intelectual de que el apego causa sufrimiento. Luego viene la práctica de soltar pequeños apegos en la vida cotidiana. Observas cómo te aferras a las opiniones, a las preferencias, a las expectativas y practicas soltarlas conscientemente. Con el tiempo, esta práctica se profundiza hasta que el desapego se vuelve natural. Ya no tienes que recordarte soltar porque el soltar ocurre espontáneamente. El peligro del falso desapego es real. Puedes fingir indiferencia mientras secretamente sigues muy apegado. El verdadero desapego viene del interior como resultado de ver la verdad. No es actitud que adoptas desde fuera. No puedes forzarlo mediante la voluntad. Solo puedes crear las condiciones para que emerja naturalmente mediante la contemplación profunda de la naturaleza impermanente de todas las cosas. Piensa en un niño que juega con un juguete, lo abraza con fuerza, grita si alguien intenta quitárselo, llora si se rompe, pero cuando crece naturalmente pierde interés en ese juguete, no porque alguien le enseñó a desapegarse, sino porque vio algo más grande. El desapego auténtico funciona así. No luchas contra tus apegos, sino que ves algo más valioso, y al ver lo más valioso, lo menos valioso simplemente cae de tus manos sin esfuerzo. Dos personas miran el mismo cuadro en un museo. La primera lee la placa que explica el título, el artista, la fecha, el movimiento artístico. Anota mentalmente toda esta información. Ahora sabe muchos datos sobre el cuadro. La segunda ignora la placa y simplemente se para frente al cuadro en silencio. Deja que los colores, las formas, la composición penetren en su conciencia sin mediación de las palabras. No piensa sobre el cuadro, sino que lo experimenta directamente. Si le preguntas qué aprendió, no puede decirte mucho, pero ha sido transformada por el encuentro.
Esta es la diferencia entre el conocimiento conceptual y el conocimiento contemplativo. La contemplación distingue el camino místico del camino filosófico ordinario. La filosofía procede mediante el análisis conceptual, la argumentación lógica, la construcción de teorías, pero el místico insiste en que la realidad última no puede ser alcanzada mediante conceptos, porque trasciende todos los conceptos. Necesitas un método diferente, un método que va más allá del pensamiento discursivo hacia la percepción directa. Este método es la contemplación, el arte de mirar sin juzgar, de estar presente sin interpretar, de conocer sin conceptualizar. El conocimiento directo e inmediato de la realidad no pasa por los filtros de la mente conceptual. Cuando contemplas una flor verdaderamente, no piensas sobre la flor, no clasificas sus partes, no recuerdas otras flores que has visto. Simplemente ves esta flor en su singularidad irreductible. La ves como si fuera la primera vez, con ojos frescos no condicionados por el pasado. En este ver directo hay un conocimiento que ninguna descripción puede capturar. El conocimiento conceptual es indirecto. Conoces la cosa mediante ideas sobre la cosa, no la cosa misma. Es como conocer una ciudad mediante el mapa, no mediante caminar por sus calles. El mapa es útil para la orientación, pero no es el territorio. El conocimiento contemplativo es directo, es caminar por las calles mismas, sentir el pavimento bajo tus pies, oler los aromas, escuchar los sonidos. Esto no reemplaza los mapas, pero es un tipo diferente de conocimiento que ningún mapa puede dar. El silencio interior es condición necesaria. Debes aquietar el ruido mental constante para que la realidad pueda revelarse. Normalmente tu mente está llena de charla incesante, pensamientos sobre el pasado y el futuro, juicios, interpretaciones, asociaciones. Esta actividad mental crea una cortina entre tú y la realidad. El silencio interior es la práctica de aquietar esta charla, de crear un espacio vacío donde la realidad puede aparecer sin distorsión. La mente quieta refleja lo divino como un lago tranquilo refleja el cielo. Cuando la superficie del lago está agitada por las olas, la reflexión se rompe en 1000 fragmentos distorsionados. Cuando la superficie está perfectamente quieta, la reflexión es clara y completa. Tu mente es como ese lago. Cuando está agitada por los pensamientos y las emociones, no puede reflejar la realidad divina claramente. Cuando está quieta, mediante la contemplación se convierte en espejo perfecto de lo divino. Porque la verdad no puede pensarse, porque el pensamiento opera mediante la división y la realidad última es indivisible. Pensar es separar el sujeto del objeto, el observador de lo observado. Pero en la realidad última no hay estas divisiones. Hay solo la unidad primordial anterior a todas las distinciones. Cuando intentas pensar sobre esta unidad, automáticamente la divides en pensador y pensado. El pensamiento puede llevarte hasta la puerta, pero no puede cruzar el umbral. Para cruzar debes soltar el pensamiento y entrar en el silencio contemplativo. El camino contemplativo no es pasividad, sino la actividad más intensa, aunque invisible desde fuera. Parece que el contemplativo está simplemente sentado, sin hacer nada, pero internamente está realizando un esfuerzo enorme de atención sostenida. Mantener la mente en quietud requiere disciplina feroz. Cada momento la mente quiere escapar hacia los pensamientos habituales. Esta lucha continúa durante años hasta que finalmente la mente se rinde y el silencio se vuelve natural. Las técnicas contemplativas varían entre las tradiciones, pero todas comparten el mismo objetivo. En el budismo zen, te sientas simplemente observando la respiración sin intentar cambiarla. En el cristianismo contemplativo practicas la oración silenciosa,
dejando caer todas las palabras e imágenes. En el hinduismo contemplas el mantra hasta que se disuelve en el silencio. En el sufismo practicas la remembranza constante de lo divino hasta que el que recuerda y lo recordado se vuelven uno. Todas estas técnicas son dedos apuntando a la luna. No son la luna misma, pero pueden dirigir tu mirada hacia ella. Los obstáculos a la contemplación son numerosos. La mente inquieta que no puede quedarse quieta ni un momento. Las emociones turbulentas que demandan expresión. El cuerpo incómodo que distrae con sus dolores. Las dudas intelectuales que cuestionan si estás perdiendo el tiempo. Todos estos obstáculos deben ser enfrentados y trascendidos mediante la perseverancia paciente. No puedes forzar el progreso, pero puedes crear las condiciones mediante la práctica diaria sostenida. Los frutos de la contemplación no son inmediatos ni dramáticos. No tendrás visiones celestiales ni éxtasis místicos necesariamente. Los cambios son sutiles y graduales. Comienzas a notar que reaccionas menos automáticamente a las provocaciones, que hay más espacio entre el estímulo y la respuesta, que la paz interior se profundiza lentamente, que las cosas que antes te molestaban ya no tienen el mismo poder. Estos cambios ocurren tan gradualmente que apenas los notas hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que eres una persona completamente diferente. Imagina que llevas gafas sucias toda tu vida. Nunca las has limpiado, porque ni siquiera sabes que las llevas puestas. El mundo te parece naturalmente borroso y opaco, pero la contemplación es como limpiar las gafas. Al principio solo notas que puedes ver un poco mejor. Luego gradualmente te das cuenta de que el mundo tiene una nitidez y una luminosidad que nunca habías sospechado. No es que el mundo haya cambiado, es que ahora lo ves por primera vez sin las capas de suciedad mental que habían estado oscureciendo tu visión toda la vida. Estás caminando por la calle hacia tu oficina como todos los días. Pasas junto a los mismos edificios, los mismos árboles, las mismas personas, pero no ves realmente nada de esto. Tu mente está ocupada con la reunión que tendrás en una hora, con el correo electrónico que necesitas responder, con la conversación de ayer que todavía te molesta. Los edificios son solo obstáculos que debes evitar. Los árboles, solo decoración irrelevante. Las personas, solo formas móviles en tu campo visual. Tu cerebro ha reducido toda la riqueza sensorial del mundo a unos pocos datos útiles para navegar hacia tu destino. Esta reducción es necesaria para funcionar, pero tiene un costo enorme. Pierdes contacto con la realidad misma. La mente humana filtra la realidad, dejando pasar solo lo útil para la supervivencia inmediata. Si vieras realmente todo lo que hay, estarías abrumado. Cada superficie tiene una textura infinitamente compleja. Cada color tiene matices ilimitados. Cada sonido una riqueza armónica inagotable. Pero esta riqueza es irrelevante para tus necesidades prácticas. No necesitas ver la textura exacta de la pared para evitar chocar con ella. Entonces tu cerebro simplifica radicalmente la entrada sensorial, quedándose solo con lo mínimo necesario. El cerebro como válvula reductora de la conciencia es una de las metáforas más importantes para entender la percepción ordinaria. Imagina que la realidad es como un océano de información infinita. Tu cerebro es como una válvula que reduce este océano a un pequeño chorro. Solo deja pasar la cantidad mínima necesaria para que puedas funcionar en el mundo. Esta reducción no es defecto, sino característica adaptativa. Si no hubiera filtro, serías incapaz de actuar, estarías paralizado por la sobrecarga sensorial. Pero el precio de esta eficiencia es que vives en un mundo empobrecido, una versión esquemática de la realidad.
no la realidad misma. Cuando miras una silla, no ves realmente la silla, sino el concepto silla. No ves los patrones únicos de la madera, los reflejos específicos de la luz en su superficie, la forma particular que hace en este momento desde este ángulo. Ves simplemente algo para sentarse. Tu cerebro reconoce el patrón silla y luego deja de mirar. Toda la riqueza perceptual adicional es descartada como ruido irrelevante. Lo mismo pasa con todo lo que percibes. Reduces el flujo infinito de la experiencia a unas categorías útiles. Puedes ver esta eliminación observando cómo lees. Cuando lees un texto, no ves realmente cada letra. Tu cerebro reconoce los patrones de las palabras y salta de palabra en palabra. Los errores tipográficos frecuentemente pasan desapercibidos porque tu cerebro completa automáticamente lo que espera ver en lugar de procesar lo que realmente está ahí. El mundo real es infinitamente más amplio que el mundo que percibes normalmente. Hay frecuencias de luz que tu ojo no puede ver, frecuencias de sonido que tu oído no puede escuchar. Pero incluso dentro del rango de tus sentidos, hay vastedad que tu cerebro filtra. Cuando un artista mira una escena, ve colores y formas que tú no ves aunque estés mirando la misma escena. El artista ha entrenado su percepción para ver más allá de las categorías útiles. Lo que lo distingue no es que tenga mejores ojos, sino que tiene filtros más abiertos. ¿Por qué no vemos todo? Porque ver todo sería disfuncional para la vida ordinaria. Imagina que intentas tener una conversación mientras eres consciente de cada textura de la pared detrás de la persona, cada matiz de color en su ropa, cada movimiento microscópico de su rostro, cada armónico en su voz. Estarías tan abrumado por los detalles sensoriales que no podrías seguir el hilo de la conversación. La reducción perceptiva es el precio que pagas por la funcionalidad. Sacrificas la riqueza por la eficiencia. La reducción es más radical de lo que la mayoría imagina. No solo filtras los detalles sensoriales, sino dimensiones enteras de la realidad. La experiencia mística es experiencia de estas dimensiones normalmente filtradas. Cuando la válvula reductora se abre temporalmente, de repente ves que hay mucho más en la realidad de lo que habías sospechado. El mundo ordinario se revela como versión empobrecida de algo infinitamente más rico. Los niños pequeños tienen filtros menos desarrollados que los adultos. Por eso pueden quedarse fascinados mirando una mancha en la pared durante minutos. No han aprendido todavía que las manchas son irrelevantes. Ven más directamente, aunque menos eficientemente. Parte del proceso de maduración es desarrollar estos filtros, pero el precio de esta eficiencia es la pérdida del asombro. El niño ve maravillas donde el adulto ve solo objetos funcionales. Las culturas diferentes entrenan diferentes patrones de filtrado. Los esquimales tienen docenas de palabras para diferentes tipos de nieve porque su supervivencia depende de distinguir estas diferencias. Entonces ven diferencias que otros no ven. Su filtro está calibrado diferente. Esto muestra que el filtrado no es solo biológico, sino también cultural. Aprendes qué ver y qué ignorar según los valores de tu sociedad. La pregunta crucial es si puedes abrir la válvula reductora voluntariamente. Las tradiciones contemplativas responden que sí, mediante la práctica sostenida de la atención sin juicio. Cuando aprendes a mirar sin categorizar, sin etiquetar, sin reducir lo visto a su función práctica, comienzas a ver más. Los colores se vuelven más vibrantes, las formas más luminosas. La textura de la experiencia se enriquece enormemente. Estás viendo la misma realidad, pero sin los filtros habituales. Piensa en alguien que usa gafas de sol oscuras todo el tiempo. Con el tiempo, olvida que las lleva puestas y comienza a creer que el mundo es naturalmente oscuro y apagado.
Así funciona el filtro perceptivo. Lo llevas puesto constantemente, pero nunca lo notas. La contemplación es como quitarte las gafas por primera vez. De repente todo está inundado de luz y color. No es que el mundo haya cambiado, es que ahora lo ves tal como siempre fue, sin el filtro oscurecedor que habías estado usando sin darte cuenta. Una mañana de mayo de 1953 en Los Ángeles, un escritor británico de 59 años está sentado en su estudio mirando 3 flores en un jarrón. Son rosas comunes que su esposa compró ayer en el mercado. Las ha visto miles de veces en su vida, pero esta mañana es diferente porque hace 40 minutos tomó 4 décimas de gramo de mescalina bajo supervisión médica. Ahora, mientras mira las flores, algo extraordinario está sucediendo. Las rosas comienzan a brillar con una luz interior que nunca había visto. Cada pétalo se revela como un universo de color y forma. La textura es infinitamente rica. Los colores son más intensos que cualquier color que haya experimentado. No está viendo flores, sino la existencia misma, manifestándose como flores. La mescalina transforma completamente la percepción ordinaria durante unas horas. Esta sustancia extraída del peyote, que los indígenas mesoamericanos usaban en ceremonias sagradas, tiene un efecto peculiar sobre el cerebro. Reduce la actividad de la válvula reductora, permitiendo que entre mucha más información sensorial de la que normalmente procesas. De repente ves lo que siempre estuvo ahí, pero que tu cerebro habitualmente filtra. El mundo no cambia, pero tu percepción del mundo se transforma radicalmente. Las sustancias psicodélicas abren la válvula reductora temporalmente. No están agregando nada a tu experiencia, sino quitando los filtros que normalmente limitan la experiencia. Esto puede ser abrumador porque no estás acostumbrado a procesar tanta información, pero también puede ser revelador porque muestra que la realidad es mucho más rica de lo que habías imaginado. Lo que llamabas realidad era solo una versión filtrada. Los objetos cotidianos pierden su funcionalidad y se revelan en su ser puro. Cuando miras una silla en estado ordinario, ves simplemente algo para sentarse. Pero bajo la influencia de los psicodélicos, la funcionalidad se disuelve. Ya no ves la silla como herramienta, sino como presencia. Los patrones de la madera no son meramente superficiales, sino portadores de significado profundo. La forma de la silla no es arbitraria sino necesaria, perfecta, reveladora de alguna verdad estética fundamental. Las cosas existen como tales en su mismidad, sin referencia a su utilidad para ti. Normalmente relacionas todo contigo mismo. Este objeto es útil, este otro es hermoso, aquel es molesto. Pero en la experiencia psicodélica, esta referencia al yo desaparece. Las cosas simplemente son sin ser para ti. Una piedra es simplemente piedra, no algo que puedes usar o ignorar. Tiene su propia realidad independiente que normalmente no reconoces. El espacio y el tiempo se vuelven irrelevantes porque la percepción se intensifica tanto que el momento presente se expande infinitamente. Normalmente vives dividido entre el pasado y el futuro. El presente es solo un punto fugaz entre ambos, pero bajo los psicodélicos el presente se vuelve la única realidad. Pasado y futuro se desvanecen dejando solo el ahora eterno. Puedes pasar horas mirando una flor porque cada momento de mirar contiene una eternidad. El tiempo cronológico continúa, pero ya no lo experimentas. ¿Por qué las drogas revelan lo real? Porque lo real siempre estuvo ahí, pero tus filtros perceptivos lo ocultaban. Los psicodélicos no crean una realidad falsa, sino que revelan la realidad verdadera que normalmente está oculta. Esto es controversial porque la cultura moderna asume que la percepción ordinaria es la verdadera y la percepción alterada es distorsión. Pero esta suposición puede estar exactamente al
revés. Quizás la percepción ordinaria es la distorsión necesaria para la supervivencia, y la percepción psicodélica es la apertura temporal a la realidad sin filtros. La percepción ampliada no es alucinación, porque no estás viendo cosas que no existen, sino viendo más profundamente lo que existe. Cuando ves la silla brillando con luz interior, no es que la silla haya comenzado a emitir fotones, sino que estás viendo una dimensión de la silla que normalmente ignoras, su presencia, su ser, su participación en la existencia universal. Estas no son cualidades agregadas por la droga, sino cualidades reales que la droga te permite percibir temporalmente. Los peligros de los psicodélicos son reales y no deben minimizarse. Pueden desencadenar crisis psicológicas en personas vulnerables. Pueden ser usados escapistamente para evitar enfrentar los problemas reales. Pueden crear dependencia psicológica. La cultura occidental tiende a los extremos, o demoniza completamente las sustancias, o las glorifica como salvación. Ambos extremos son errores. Los psicodélicos son herramientas poderosas que pueden usarse sabiamente o tontamente, dependiendo del contexto y la intención. El contexto cultural determina en gran medida cómo se experimenta e interpreta la experiencia psicodélica. En las culturas indígenas, estas sustancias se usan en ceremonias sagradas guiadas por chamanes experimentados con protocolos estrictos. En la cultura occidental moderna, frecuentemente se usan recreativamente sin preparación ni guía. Esto explica por qué las mismas sustancias pueden producir experiencias espirituales profundas en un contexto y malos viajes aterradores en otro. La sustancia abre la puerta, pero lo que encuentras al otro lado depende de tu preparación, tu estado mental, tu marco interpretativo. La pregunta filosófica crucial es si una experiencia inducida químicamente puede ser genuinamente espiritual. Algunos argumentan que no, que solo las experiencias alcanzadas mediante disciplina espiritual sostenida son válidas. Pero esta objeción parece arbitraria. Si la experiencia es idéntica fenomenológicamente a las experiencias místicas clásicas, entonces es genuinamente mística, sin importar cómo fue inducida. Lo que importa no es el medio, sino la experiencia misma y sus efectos transformadores. Las sustancias psicodélicas, como herramientas preliminares, pueden mostrar lo que es posible, pero no pueden establecerte permanentemente en ese estado. Después de unas horas, los efectos desaparecen y regresas a la conciencia ordinaria. Has visto la tierra prometida, pero no puedes vivir ahí usando solo la droga. Para establecer una transformación permanente, necesitas las prácticas contemplativas tradicionales que gradualmente abren la válvula reductora de manera estable. Las drogas son como un viaje en helicóptero a la cima de la montaña. Te muestran la vista, pero luego te depositan de vuelta al pie. La meditación es como escalar la montaña paso a paso hasta que finalmente llegas a la cima y puedes quedarte ahí. Miras tu mano como si la vieras por primera vez. 5 dedos unidos a una palma, la piel con sus arrugas y líneas, las uñas, los pelos finos. Normalmente tu mano es simplemente herramienta que usas sin pensarlo. Agarras cosas, escribes, gesticulas. Pero ahora, bajo la influencia de la mescalina, la mano se revela como milagro incomprensible. No es solo útil, sino que existe, tiene ser. Esta mano podría no haber existido nunca. El universo podría haber sido sin ella. Pero aquí está, existiendo, participando en el misterio fundamental de la existencia misma. En la experiencia psicodélica, las cosas son sin más, y este sin más es todo. Normalmente cuando miras algo inmediatamente lo categorizas. Esto es una silla, aquello es un árbol, lo otro es una nube. La categorización es automática e instantánea.
pero cada categoría es reducción. Cuando dices esto es una silla, ya no estás viendo esta cosa particular, sino el concepto general de silla. Pero en el estado psicodélico, la categorización se suspende. Antes de que puedas decir esto, es una silla, experimentas esto que precede toda categorización, el puro ser ahí de la cosa. La existencia pura sin el filtro de la utilidad revela una dimensión del mundo que la vida práctica constantemente oculta. Todo en tu vida ordinaria está evaluado según su utilidad. Este objeto es útil, entonces lo valoras. Aquel es inútil, entonces lo ignoras. Pero en la experiencia psicodélica la utilidad se vuelve irrelevante. Nada es útil ni inútil, todo simplemente es. Una piedra común es tan maravillosa como una joya preciosa porque ambas participan igualmente en el misterio del ser. El valor deja de ser instrumental y se vuelve intrínseco. Los objetos brillan con luz propia como si estuvieran iluminados desde dentro. Esto no es alucinación literal, sino descripción fenomenológica de cómo se experimentan las cosas. Cada objeto parece tener una luminosidad interior que normalmente no percibes. Los colores son más intensos, los contornos más definidos, las texturas más ricas. No es que las propiedades físicas hayan cambiado, sino que estás viendo estas propiedades sin el velo de la familiaridad. Cuando algo te es completamente familiar, dejas de verlo realmente. Pero cuando la familiaridad se disuelve, ves como si fuera la primera vez. El asombro ante la mera existencia es emoción que los niños pequeños experimentan naturalmente, pero que los adultos han perdido. El niño puede quedarse fascinado mirando sus dedos moverse, no porque sean útiles, sino porque es extraordinario que existan y se muevan. Pero los adultos hemos perdido esta capacidad de asombro porque hemos categorizado todo, reducido todo a lo conocido. Ya nada nos sorprende porque creemos que ya lo entendemos todo. Los psicodélicos restauran temporalmente este asombro infantil, mostrando que la existencia es radicalmente misteriosa, que el hecho de que algo sea en lugar de no ser nada es el milagro primordial que ninguna ciencia puede explicar. Esta percepción te confronta con el misterio ontológico fundamental. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta pregunta que los filósofos debaten abstractamente se vuelve experiencia vivida. No estás pensando sobre la pregunta, sino experimentando directamente el misterio al que apunta. Cada objeto que miras grita su existencia, declara yo soy sin explicar por qué es. Esta es experiencia religiosa en el sentido más profundo. No porque veas a un Dios personal, sino porque experimentas lo sagrado de la existencia misma. ¿Por qué la realidad es sagrada? Porque la existencia no es neutral, sino cargada de significado. No es un hecho bruto, sino un milagro perpetuo. Cuando experimentas directamente el ser, sin los filtros conceptuales, no puedes evitar sentir reverencia. La actitud científica ordinaria trata la existencia como dato obvio que no requiere explicación. Pero esta actitud es posible solo porque los filtros perceptivos ocultan el misterio. Cuando los filtros se abren, el misterio se vuelve abrumador. La pregunta no es cómo funcionan las cosas, sino cómo es posible que existan en absoluto. Lo que se revela es la ontología de la presencia. Normalmente experimentas las cosas como ausentes, incluso cuando están físicamente presentes. Estás tan perdido en tus pensamientos que el mundo se vuelve fantasmal, pero en el estado psicodélico, esta relación se invierte. Las cosas se vuelven intensamente presentes, mientras los pensamientos se desvanecen en el trasfondo. La presencia no es solo estar ahí espacialmente, sino ser ahí existencialmente, manifestar plenamente tu ser. Los artistas a través de la historia han intentado capturar esta experiencia del ser puro. Los impresionistas intentaron pintar
no los objetos, sino la luz que los revela. Los expresionistas abstractos intentaron capturar la energía pura del ser más allá de las formas reconocibles. Los poetas intentaron encontrar palabras que evoquen el asombro ante la existencia, pero todas estas expresiones artísticas son aproximaciones indirectas. La experiencia psicodélica da acceso directo a lo que el arte solo puede señalar indirectamente. La pregunta surge inevitablemente sobre si esta experiencia del ser puro es verdadera o solo un efecto subjetivo de la droga. La respuesta depende de qué entiendes por verdadero. Si verdadero significa correspondiente a la realidad física medible, entonces es cuestionable. Las propiedades físicas de los objetos no cambiaron. Pero si verdadero significa revelador de dimensiones de la realidad normalmente ocultas, entonces es profundamente verdadero. Estás viendo aspectos reales de las cosas que tu percepción ordinaria ignora. El hecho de que una droga sea necesaria para abrir tu percepción no hace la percepción menos válida. Los místicos tradicionales que alcanzaron estados similares sin drogas describieron experiencias idénticas. La diferencia entre la vía química y la vía contemplativa no es el destino, sino el camino. Ambos llegan al mismo lugar donde las cosas se revelan en su ser puro, más allá de toda utilidad, donde el mundo brilla con luz divina, donde la existencia misma es el milagro que no necesita nada más. La vía contemplativa es más lenta pero más estable. La vía química es más rápida pero más efímera. Idealmente deberían complementarse, no contraponerse. 3 horas después de tomar la mescalina, algo aún más radical comienza a suceder. No solo los objetos externos brillan con nueva luz, sino que la estructura misma de tu experiencia se transforma. Normalmente hay una división clara entre tú y el mundo. Tú aquí adentro mirando el mundo allá afuera, el sujeto observando los objetos. Pero ahora esta división comienza a desdibujarse. Cuando miras las flores, ya no eres alguien separado contemplando algo separado. Hay solo el acto de ver sin observador ni observado. La dualidad sujeto-objeto se disuelve en una unidad indivisible. Esta no es confusión mental, sino claridad suprema. Los psicodélicos facilitan experiencias místicas genuinas, y esto fue descubrimiento revolucionario. Durante siglos, los místicos describieron experiencias de unión con lo divino, disolución del ego, percepción de la interconexión universal. Pero estas experiencias parecían accesibles solo para los santos después de décadas de práctica ascética. Ahora resulta que una sustancia química puede inducir experiencias fenomenológicamente idénticas en personas ordinarias sin ningún entrenamiento espiritual. Esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la espiritualidad. Los encuentros trascendentes con la unidad del ser ocurren cuando todas las divisiones conceptuales se disuelven. Normalmente divides el mundo en categorías separadas: yo y tú, humano y naturaleza, animado e inanimado, sagrado y profano. Pero en la experiencia mística, todas estas divisiones se revelan como ilusiones útiles que no corresponden a la realidad última. En el fondo hay solo una realidad, un ser, una conciencia manifestándose en formas innumerables. Tú no eres una conciencia separada, sino una expresión local de la conciencia universal. La disolución de las fronteras entre el yo y el universo es aterradora y liberadora simultáneamente. Aterradora porque amenaza tu identidad como individuo separado. Toda tu vida has creído que eres este yo particular con su historia y sus características. Ahora descubres que este yo es construcción ficticia que puedes soltar. Liberadora porque la separación es la fuente del miedo y el conflicto. Cuando no hay yo separado, no hay nada que defender, nada que perder, nada que temer. La muerte misma pierde su aguijón,
porque ves que lo que realmente eres no puede morir. La sensación de interconexión y unidad cósmica no es vaga emoción, sino percepción clara de cómo las cosas realmente están relacionadas. Normalmente experimentas los objetos como separados e independientes. Esta mesa, aquella silla, yo, tú. Pero esta es ilusión creada por los límites perceptivos. En realidad, todo está conectado con todo. Cada cosa depende de innumerables otras cosas para existir. No hay fronteras absolutas, sino solo distinciones relativas. Trazando las conexiones descubres que todo está en todo. El profundo asombro y la conexión con lo divino emergen naturalmente de esta percepción de unidad. No estás conectado con un Dios antropomórfico, separado, sino que descubres que lo divino es la unidad misma de todo lo que existe. Es el ser puro que se manifiesta en todas las formas. No eres criatura contemplando al Creador, sino expresión local del ser divino contemplándose a sí mismo. Lo divino trasciende el mundo mientras lo impregna completamente. ¿Por qué la química produce lo sagrado? Esta pregunta asume erróneamente que lo sagrado es producido cuando en realidad es revelado. Lo sagrado siempre está presente, pero normalmente oculto por los filtros perceptivos. La mescalina no crea lo sagrado, sino que abre temporalmente tu percepción a una dimensión de la realidad que siempre estuvo ahí. Es como abrir las cortinas para dejar entrar la luz del sol. El cerebro normalmente filtra la percepción de lo sagrado porque no es útil para la supervivencia. Pero esto no hace lo sagrado menos real. La mística psicodélica tiene estructura idéntica a la mística tradicional. Disolución del ego, percepción de unidad, inefabilidad, detención del tiempo ordinario, sensación de haber accedido a una verdad fundamental normalmente oculta. La correspondencia es tan exacta que es difícil argumentar que son fenómenos diferentes. La diferencia principal es la duración. Las experiencias psicodélicas duran horas mientras los estados místicos estables pueden durar años o toda la vida. Los peligros espirituales de confundir la experiencia con la realización permanente son reales. Puedes tener una experiencia profunda de unidad bajo los psicodélicos y luego regresar a tu vida ordinaria sin ningún cambio duradero. Peor aún, puedes desarrollar un ego espiritual que se infla por haber tenido experiencias que otros no tienen. O puedes volverte dependiente de la sustancia, pensando que es el único camino hacia lo divino. La experiencia genuina debe ser integrada mediante práctica espiritual sostenida, reflexión profunda, cambios en el modo de vida. Las tradiciones contemplativas ofrecen mapas para navegar estos territorios de la conciencia. Saber que experimentarás la disolución del ego, que puede ser aterradora inicialmente, pero que debes rendirte en lugar de resistir. Que las visiones aterradoras son proyecciones de tu propia mente, que el objetivo no es tener experiencias espectaculares, sino despertar a tu verdadera naturaleza. Toda esta sabiduría acumulada durante milenios puede hacer la diferencia entre una experiencia que transforma y una que simplemente confunde o aterroriza. Imagina que vives en una casa con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Has vivido así toda tu vida y crees que el mundo es naturalmente oscuro. Un día, alguien abre las cortinas por unos momentos. La luz solar inunda la habitación. Ves colores que nunca habías imaginado. Experimentas el calor del sol en tu piel. Por primera vez comprendes lo que habías estado perdiendo. Pero luego las cortinas se cierran de nuevo. Ahora tienes dos opciones. Puedes pasarte la vida recordando nostálgicamente esos momentos de luz, esperando que alguien abra las cortinas de nuevo. O puedes usar ese recuerdo como motivación para aprender a abrir las cortinas tú mismo, permanentemente. La primera opción es dependencia, la segunda es transformación genuina.
intentas describir a un amigo la experiencia que tuviste bajo la mescalina. Buscas las palabras adecuadas, pero cada palabra que usas parece inadecuada. Dices que viste la luz divina, pero luz no captura lo que experimentaste. Dices que sentiste unidad con el universo, pero unidad suena abstracto y lo que experimentaste fue concreto. Dices que el ego se disolvió, pero disolver implica desaparecer, y lo que pasó fue más bien expandirse infinitamente. Después de intentar durante media hora te das por vencido. Simplemente no hay palabras para expresar lo que viviste. Tu amigo debe experimentarlo directamente porque ninguna descripción puede transmitir la realidad de la experiencia mística. La realidad última no puede expresarse conceptualmente porque los conceptos funcionan mediante la división y la realidad es indivisible. Cuando usas un concepto, estás separando algo del resto, definiendo una categoría contra otras categorías. Pero lo que experimentaste en el estado místico es justamente la disolución de todas las divisiones, la unidad que precede todas las distinciones. Tan pronto como dices es esto, ya has fallado porque lo que intentas señalar no es esto ni aquello, sino lo que trasciende ambos. Los símbolos y las metáforas son lo mejor que puedes hacer con el lenguaje. No puedes describir literalmente lo inefable, pero puedes usar imágenes que apuntan en su dirección. Cuando los místicos cristianos hablan de la luz divina, no están describiendo literalmente fotones, sino usando la luz como símbolo de la claridad, la revelación, la presencia que trasciende la oscuridad de la ignorancia. Cuando los místicos budistas hablan del vacío, no están describiendo literalmente la nada, sino usando el vacío como símbolo de la libertad de todas las formas fijas. Las metáforas no son la verdad, pero pueden orientarte hacia ella. El lenguaje místico funciona como señalamiento, no como descripción. Es más como un dedo apuntando a la luna. No debes confundir el dedo con la luna. El dedo solo indica la dirección donde debes mirar. Las palabras del místico no capturan la realidad divina, sino que intentan provocar en ti una experiencia similar. No transmiten información, sino que evocan transformación. Las imágenes religiosas apuntan más allá de sí mismas hacia lo que no puede ser imaginado. Cuando ves una imagen de Buda sentado en meditación, no debes quedarte en la imagen, sino usarla como puerta hacia el estado de conciencia que representa. Cuando ves un crucifijo, no debes quedarte en la representación del sufrimiento físico, sino penetrar hacia el significado espiritual de la muerte del ego. La experiencia trasciende toda palabra, porque la experiencia es directa, mientras las palabras son indirectas. Cuando experimentas el dolor, no necesitas que nadie te explique qué es el dolor. Lo conoces inmediatamente, sin mediación conceptual. Del mismo modo, cuando experimentas la unidad mística, la conoces directamente. Ninguna cantidad de palabras puede sustituir esta experiencia directa. Puedes leer todos los libros sobre misticismo sin comprender nada esencial. Un momento de experiencia genuina te enseña más que 1000 libros. ¿Por qué lo absoluto es inefable? Porque lo absoluto no tiene características distintivas que puedas nombrar. Todo lo que puedes decir sobre algo lo distingue de otras cosas. Puedes describir una manzana diciendo que es roja, redonda, dulce. Cada característica la distingue de cosas que no son rojas, no son redondas, no son dulces, pero lo absoluto no puede ser distinguido de nada porque incluye todo. No puedes decir que es esto y no aquello porque es tanto esto como aquello y más. Entonces toda afirmación positiva es inadecuada. Solo las negaciones funcionan. No es esto, no es aquello, pero incluso las negaciones son insuficientes. El lenguaje simbólico usa paradojas deliberadamente para romper el pensamiento conceptual ordinario. Cuando el maestro Zen dice que la mano que aplaude no hace sonido,
está forzándote a ir más allá de la lógica ordinaria. Cuando el místico cristiano dice que Dios es todo y nada simultáneamente, está usando el lenguaje paradójicamente para señalar hacia lo que trasciende la lógica. Estas paradojas no son confusión, sino pedagogía sofisticada. Te frustran deliberadamente para que sueltes el intento de comprender conceptualmente y te abras a la comprensión directa. Las diferentes tradiciones usan diferentes sistemas simbólicos, pero todos apuntan hacia la misma realidad inefable. Si te quedas en los símbolos, las tradiciones parecen incompatibles. Si penetras más allá de los símbolos hacia lo que señalan, descubres la unidad subyacente. Los poetas místicos como Rumi, Juan de la Cruz, Kabir, son maestros del lenguaje simbólico. Usan imágenes de amor, embriaguez, noche oscura, para evocar experiencias que no pueden describirse literalmente. Cuando Rumi habla de embriagarse con el vino divino, no está promoviendo el alcoholismo, sino usando la embriaguez como metáfora del éxtasis místico, donde pierdes el control ordinario y te entregas completamente a lo divino. La música y el arte visual tienen ventajas sobre el lenguaje verbal porque no pretenden describir conceptualmente. La música puede evocar estados de conciencia sin afirmar nada específico sobre ellos. Una sinfonía de Bach puede llevarte hacia lo divino sin decir una sola palabra sobre Dios. Una pintura abstracta puede evocar el vacío sin nombrarlo. Estas formas no verbales de expresión pueden ser más adecuadas para lo inefable, porque no caen en la trampa de pretender describirlo literalmente. El silencio es el lenguaje más apropiado para lo absoluto, porque el silencio no afirma ni niega, simplemente es. Cuando los maestros zen responden a las preguntas sobre la naturaleza última con silencio, no están evadiendo la pregunta, sino dando la respuesta más precisa posible. El silencio apunta hacia lo que precede todas las palabras. Los místicos, de todas las tradiciones, eventualmente llegan al silencio reconociendo que es más elocuente que todos los discursos. Los malentendidos del lenguaje místico son frecuentes entre quienes no han tenido la experiencia. Cuando el místico dice «soy uno con Dios», el teísta ordinario se escandaliza por blasfemia. Pero el místico no está afirmando que su ego individual es Dios, sino que su verdadera naturaleza trasciende el ego y es idéntica a la naturaleza divina. Estas confusiones surgen de interpretar literalmente lo que debe entenderse simbólicamente. Piensa en un mapa del tesoro. El mapa no es el tesoro. Puedes estudiar el mapa durante años, memorizarlo, analizarlo, debatir con otros sobre su interpretación correcta. Pero hasta que no sigas el mapa, hasta el lugar y cabes donde indica, nunca encontrarás el tesoro. Las palabras de los místicos son mapas. Pueden orientarte, pueden mostrarte la dirección general, pueden advertirte de peligros en el camino, pero el tesoro mismo solo se encuentra en la experiencia directa. Y cuando lo encuentras, descubres que era tan obvio que siempre estuvo ahí. El mapa era necesario solo porque estabas tan distraído que no podías ver lo que tenías delante de tus ojos. Observa el océano desde la playa. La superficie está constantemente agitada por las olas. Cada ola sube y baja, se forma y se disuelve. El movimiento es incesante, pero si desciendes bajo la superficie hacia las profundidades, encuentras una quietud perfecta. Las aguas profundas no son afectadas por las tormentas superficiales. Permanecen en calma constante, sin importar qué tan violento sea el oleaje arriba. Tu existencia es como este océano. En la superficie hay movimiento constante de pensamientos, emociones,
sensaciones, planes, preocupaciones, pero en el fondo hay una quietud que nunca se perturba, una paz que trasciende todas las circunstancias. Esta paz no es algo que debes crear, sino algo que debes descubrir, porque siempre estuvo ahí esperando bajo el ruido superficial. La dimensión divina es reposo sin movimiento. No es el Dios que actúa en la historia, que responde a las oraciones, que interviene en los eventos mundanos. Los místicos hablan de un aspecto más profundo de lo divino que está más allá de todo movimiento. El fundamento inmutable que sostiene todo el cambio sin cambiar el mismo. Es como el centro inmóvil alrededor del cual gira toda la existencia. Esta quietud divina no es pasividad, sino plenitud perfecta que no necesita movimiento porque ya es completa. Los mortales oscilan entre el movimiento y el reposo, sin poder establecerse permanentemente en ninguno. Tu vida es serie de oscilaciones, actividad y descanso, agitación y calma, tensión y relajación. Nunca puedes estar completamente quieto, porque tu cuerpo y tu mente son por naturaleza dinámicos, pero tampoco puedes estar en movimiento perpetuo porque te agotarías. Estás buscando la paz en el nivel donde no puede encontrarse, en las circunstancias externas que cambian constantemente. Solo habitando en la paz divina hay conocimiento verdadero, porque el conocimiento genuino no es acumulación de información, sino transformación de tu ser. Puedes llenar tu mente con hechos y teorías sin conocer nada esencial. Esta realización solo ocurre cuando la mente se aquieta lo suficiente como para reflejar la verdad sin distorsión. Es como intentar ver tu reflejo en un lago tormentoso. Solo cuando el agua se calma, la imagen se vuelve clara. Todas las prácticas contemplativas tienen este objetivo: aquietar la mente, calmar las emociones, crear un espacio interior de silencio donde lo divino puede revelarse. Esta no es preparación externa al conocimiento, sino parte integral de él. El acto de aquietarte es ya comenzar a conocer, porque comienzas a experimentar la paz que es característica de lo divino. La quietud mental refleja la quietud divina, porque tu mente en su naturaleza más profunda es idéntica a la mente divina. Cuando todas las perturbaciones superficiales cesan, lo que queda no es tu mente personal, sino la conciencia universal. El error es pensar que debes crear la paz mediante el esfuerzo, pero esto es paradoja porque el esfuerzo mismo es forma de agitación. La verdadera quietud emerge cuando dejas de esforzarte, cuando sueltas todos los intentos de controlar, de lograr, de llegar a algún lugar. ¿Por qué la agitación impide la verdad? Porque la verdad no está escondida en algún lugar lejano que debes buscar. Está aquí ahora, pero tu agitación la oculta. Es como estar en una habitación oscura buscando frenéticamente una luz cuando la luz está ahí, pero tus ojos están cerrados. Tu búsqueda misma es el obstáculo. Cuando dejas de buscar y simplemente te quedas quieto, la luz se revela. La quietud no es solo psicológica, sino metafísica. Descubres que en el fondo del ser hay una quietud que nunca se mueve. Esta es la quietud del ser puro antes de que se manifieste en las formas particulares. El ser como tal está en reposo perfecto, aunque todas las cosas que existen estén en movimiento constante. Las olas se mueven, pero el agua que las constituye no va a ningún lado. Las formas cambian, pero el ser que se manifiesta en las formas permanece inmutable. Los diferentes tipos de quietud deben distinguirse. Está la quietud del agotamiento después del esfuerzo intenso, pero esta no es la quietud divina, sino solo ausencia temporal de energía. Está la quietud del aburrimiento, cuando nada te interesa, pero esta es quietud muerta no viva. Está la quietud del miedo cuando te paralizas ante el peligro, pero esta es quietud forzada no libre. La quietud divina es plenitud no vacío, es presencia no ausencia,
Es vida concentrada, no vida disminuida. Las prácticas para cultivar la quietud varían, pero todas trabajan mediante la reducción gradual de la actividad mental. En la meditación budista observas la respiración sin intentar cambiarla. En la oración contemplativa cristiana, repites una palabra sagrada cada vez que te distraes. En el yoga, observas las sensaciones corporales con ecuanimidad. Todas estas técnicas tienen el mismo principio: reducir la estimulación y permitir que la quietud natural emerja. Los obstáculos son principalmente tus propios hábitos mentales. Has entrenado tu mente durante décadas para estar constantemente ocupada, pensando, planeando, recordando, juzgando. Esta actividad se ha vuelto tan habitual que la quietud se siente extraña, incluso amenazante. Superar esta resistencia requiere paciencia y compasión contigo mismo. No puedes forzar la quietud, pero puedes crear las condiciones y esperar con paciencia. La paz que sobrepasa todo entendimiento es frase cristiana que describe perfectamente la paz divina. No es paz que puedas comprender conceptualmente porque trasciende todos los conceptos. No depende de que las circunstancias sean favorables porque es independiente de las circunstancias. No es resultado de tus esfuerzos porque emerge cuando dejas de esforzarte. Esta paz está siempre disponible en el fondo de tu ser, esperando ser descubierta. El principal obstáculo es la creencia de que la paz está en el futuro cuando está aquí ahora. Imagina un lago de montaña en un día sin viento. La superficie es como espejo perfecto, reflejando el cielo sin una sola distorsión. Ahora imagina que empiezas a lanzar piedras al agua. Cada piedra crea ondas que rompen el reflejo. Tus pensamientos son como esas piedras. Cada pensamiento crea ondas en la superficie de tu conciencia. Y has estado lanzando piedras sin parar durante toda tu vida. La práctica de la quietud es simplemente dejar de lanzar piedras. No tienes que crear la calma. Solo tienes que dejar que la agitación que tú mismo creaste se asiente por sí sola. La inscripción en el templo de Delfos ordenaba: conócete a ti mismo. Durante siglos, los filósofos interpretaron esto como exhortación a la introspección psicológica. Conoce tu carácter, tus motivaciones, tus debilidades. Pero los místicos leen algo mucho más radical en este mandato. No te están diciendo que examines tu personalidad, sino que descubras tu naturaleza verdadera más allá de la personalidad. Este autoconocimiento no es información sobre ti, sino transformación de ti. No es conocimiento sobre el sujeto, sino realización del sujeto como siendo idéntico al objeto último. La psicología mística afirma que algo en el alma es divino, y esta afirmación escandaliza tanto a los teístas que insisten en la separación absoluta entre el creador y la criatura, como a los materialistas que niegan todo lo divino. Pero los místicos de todas las tradiciones han hecho esta afirmación audaz. Hay una chispa divina en el centro del alma, un punto donde el alma toca lo divino, o más radicalmente, donde el alma es lo divino. Esto no es panteísmo que identifica tu ego con Dios, sino reconocimiento de que tu verdadera naturaleza trasciende el ego y es idéntica a la naturaleza divina. El conocimiento del sí mismo verdadero con mayúscula, distinguiéndolo del yo falso con minúscula, es crucial para evitar malentendidos. No estás conociendo tu personalidad empírica con su historia y sus características. Estás conociendo el testigo de la personalidad, la conciencia pura que observa todos los fenómenos sin ser ningún fenómeno. Este sí mismo verdadero no nació y no morirá, no tiene género ni nacionalidad, no tiene historia ni futuro. Es pura presencia atemporal. El ego es el conjunto de identificaciones que construiste durante tu vida. Tu nombre, tu cuerpo, tu historia personal, tus opiniones, tus gustos,
Pero si examinas cuidadosamente, descubres que ninguna de estas identificaciones eres realmente tú. Puedes observarlas, entonces no puedes ser idéntico a ellas. El observador no es lo observado. Cuando despojas todas las identificaciones falsas mediante este proceso de negación, lo que queda es la conciencia pura que eres en tu naturaleza esencial. Cuando viajas hacia adentro mediante la contemplación profunda, no encuentras un alma individual separada, sino la realidad divina. El viaje hacia adentro es simultáneamente viaje hacia arriba o hacia abajo, según las metáforas espaciales que prefieras. Lo más interior es lo más alto, lo más profundo en ti es lo más universal. Dios está más íntimo a ti que tú mismo. Decía San Agustín, has estado buscando la felicidad, el sentido, la verdad, en las cosas externas, en los placeres, los logros, las relaciones, pero todo esto está en la periferia de tu ser. Nunca encontrarás lo que buscas ahí porque está en el centro. Debes invertir la dirección de tu búsqueda, dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Este viaje hacia adentro no es narcisismo, sino trascendencia del narcisismo. No estás mirando tu ego, sino más allá del ego hacia lo que el ego oculta. ¿Por qué conocerse es conocer lo divino? Porque tu verdadera naturaleza es la naturaleza divina. Esta no es identidad entre tu ego y Dios, sino identidad entre tu esencia más profunda y la esencia divina. El hinduismo expresa esto en la fórmula "tú eres eso". El budismo lo expresa negativamente, diciendo que cuando realizas el vacío del yo, descubres la naturaleza búdica. Todas estas formulaciones apuntan hacia la misma realización. El autoconocimiento último es conocimiento de lo divino, porque no hay dos sino uno. Tu cuerpo nació y morirá. Tu mente con sus pensamientos y emociones está constantemente cambiando. Pero la conciencia que presencia todo esto no cambia. Esta conciencia pura es lo que realmente eres y es idéntica a la conciencia universal que los místicos llaman Dios. Cuando realizas esto experimentalmente, no conceptualmente, has alcanzado la meta de toda espiritualidad. Las etapas del autoconocimiento comienzan con el reconocimiento intelectual de que no eres el cuerpo ni la mente. Luego viene la práctica de desidentificación, donde observas los pensamientos y las emociones sin identificarte con ellos. Gradualmente esta observación se profundiza hasta que surge la pregunta: ¿quién es el observador? Cuando investigas el observador mismo, no encuentras un yo sustancial, sino pura conciencia sin atributos. Realizar esto de manera estable requiere años de práctica, pero incluso vislumbres temporales transforman tu comprensión. Los peligros del ego espiritual surgen cuando confundes haber comprendido intelectualmente con haber realizado experiencialmente. Puedes leer todos estos conceptos y pensar que ya lo entiendes. Puedes adoptar la identidad de ser alguien espiritualmente avanzado. Esto es solo ego disfrazado de espiritualidad. El verdadero autoconocimiento disuelve el ego, no lo infla. Si después de tu práctica espiritual te sientes superior a los otros, entonces no has comprendido nada. Puedes tener experiencias pico, donde vislumbras tu verdadera naturaleza, pero luego regresar al estado ordinario de identificación con el ego. La meta es establecerte permanentemente en el reconocimiento de tu naturaleza verdadera, de modo que nunca pierdas de vista quién eres realmente, incluso mientras participas en las actividades ordinarias. Esto es lo que las tradiciones llaman liberación o iluminación o salvación. Piensa en un actor que interpreta muchos roles diferentes a lo largo de su carrera. Puede ser rey en una obra, mendigo en otra, héroe en una tercera, villano en una cuarta. Pero en cada papel sabe que está actuando.
nunca confunde el personaje con su verdadera identidad. Así es como vive quien ha realizado su verdadera naturaleza. Sigue jugando los roles que la vida requiere, pero nunca olvida que son solo roles. Detrás de todos los disfraces está la conciencia pura que nunca cambia, que nunca nació, que nunca morirá. Y esta conciencia no es tuya particularmente, es la misma conciencia que mira a través de todos los ojos, que piensa a través de todas las mentes, que late en todos los corazones. Décadas antes de escribir sobre los psicodélicos y el misticismo, un joven novelista británico había imaginado un futuro aterrador. En ese futuro la humanidad había alcanzado finalmente la felicidad universal mediante la tecnología. Ya no había guerras, ni pobreza, ni enfermedades. Todos tenían todo lo que necesitaban. Los placeres eran abundantes y fácilmente accesibles. Las drogas eliminaban cualquier emoción negativa. El sexo era recreativo sin consecuencias. El entretenimiento era constante y sofisticado. Pero algo fundamental se había perdido en este paraíso tecnológico: la libertad, la profundidad, el sentido. Los humanos se habían convertido en máquinas felices pero vacías, programadas desde el nacimiento para desear exactamente lo que el sistema les proporcionaba. La crítica al capitalismo industrial y tecnológico es más profunda y más radical que la perspectiva económica ordinaria. El problema no es solo que los trabajadores sean explotados, sino que todos, explotadores y explotados, están atrapados en un sistema que reduce la vida humana a producción y consumo. Trabajas para poder consumir, consumes para poder seguir trabajando. El sistema es eficiente para producir bienes materiales, pero desastroso para producir seres humanos completos. Sacrificas tu alma por la comodidad material. La racionalidad científica, que destruye la subjetividad, opera mediante la objetificación de todo. El método científico requiere que trates los objetos de estudio como objetos sin subjetividad, sin interioridad, sin valor intrínseco. Esto funciona bien cuando estudias las rocas o las máquinas, pero es desastroso cuando se aplica a los seres humanos. La psicología conductista trata a las personas como mecanismos que responden a estímulos. La economía las trata como agentes racionales que maximizan la utilidad. La medicina las trata como máquinas biológicas que deben ser reparadas. Toda esta objetificación elimina precisamente lo que hace humana a la existencia humana: la conciencia, la libertad, el sentido. El condicionamiento social comienza desde el nacimiento. Te enseñan qué desear, qué valorar, qué temer, qué ignorar. Este condicionamiento es tan completo que ni siquiera reconoces que estás condicionado. ¿Crees que tus deseos son tuyos cuando en realidad fueron implantados por la publicidad? ¿Crees que tus valores son tuyos cuando fueron inculcados por la educación? ¿Crees que eres libre cuando simplemente eliges entre las opciones que el sistema te presenta? La verdadera libertad sería poder cuestionar el sistema mismo, pero el condicionamiento hace que esto sea casi imposible. La felicidad superficial mediante el consumo y la droga es el mecanismo de control más efectivo. En la sociedad distópica imaginada, hay una droga llamada soma que elimina todas las emociones negativas sin efectos secundarios. Esta droga hace a las personas perfectamente adaptadas al sistema porque nunca experimentan el sufrimiento que podría motivarlas a rebelarse. Pero esta felicidad química es superficial, es ausencia de dolor, no presencia de sentido. Es placer sin profundidad, satisfacción sin realización. La pérdida del sentido trascendente es consecuencia inevitable de la visión materialista del mundo. Si el universo es solo materia en movimiento, según leyes mecánicas, entonces no hay espacio para el sentido, el propósito, lo sagrado. Esta visión hace imposible encontrar sentido profundo, excepto los sentidos superficiales
que inventas arbitrariamente. Pero los sentidos inventados no tienen peso. No pueden sostener una vida cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué el progreso tecnológico es regresión espiritual? Porque requiere el tipo de conciencia que es antitética a la conciencia espiritual. Para desarrollar la tecnología debes ver el mundo como conjunto de recursos a explotar, como problemas a resolver, como materia prima a transformar. Pero esta actitud utilitaria elimina la capacidad de ver lo sagrado en las cosas, de experimentar el asombro ante la mera existencia, de reconocer la dimensión trascendente de la realidad. La distopía materialista no necesita dictadores visibles ni policía secreta porque el control es internalizado. Te han condicionado para que quieras obedecer, para que desees exactamente lo que el sistema necesita que desees. Esto es mucho más efectivo que la coerción externa porque ni siquiera reconoces que estás siendo controlado. Piensas que eres libre porque puedes elegir entre 20 marcas de jabón sin darte cuenta de que la elección real de si necesitas jabón en absoluto nunca se te ofrece. Cuando la novela fue publicada en 1932, parecía fantasía imposible, pero décadas después muchas de las predicciones se han realizado. Tenemos drogas que controlan el humor, tenemos entretenimiento omnipresente que distrae de los problemas reales, tenemos ingeniería genética que promete bebés diseñados, tenemos condicionamiento constante mediante la publicidad y los medios. La resistencia a este sistema requiere conciencia que el sistema mismo trabaja para eliminar. Debes reconocer primero que estás condicionado antes de poder liberarte del condicionamiento. La función de la literatura, el arte, la filosofía, la espiritualidad es crear grietas en este condicionamiento, momentos de claridad donde ves el sistema desde fuera. Las alternativas a la sociedad tecnológica no pueden ser simplemente regresar al pasado preindustrial. La solución no es rechazar toda la tecnología, sino subordinarla a valores humanos, en lugar de dejar que los valores tecnológicos dominen. Necesitas tecnología que sirva a la vida humana completa, no vida humana que sirva a la tecnología. Esto requiere transformación radical de valores. Poner la IA, contemplación sobre la producción, el ser sobre el tener, la calidad sobre la cantidad. Imagina una jaula tan grande que los pájaros dentro de ella olvidan que están enjaulados. Pueden volar de un lado a otro, pueden anidar donde prefieran, pueden cantar las canciones que quieran. Se sienten libres, pero los barrotes siguen ahí, invisibles porque nunca intentan cruzarlos. Así funciona el control en la sociedad tecnológica moderna. No necesita muros visibles porque ha construido muros en tu mente. Te ha enseñado qué es posible y qué no lo es, qué es realista y qué es utópico. Y dentro de estos límites invisibles, te sientes libre. La verdadera libertad comenzaría cuando vieras los barrotes. Observas la sociedad contemporánea y notas una paradoja extraña. Nunca antes en la historia humana la sexualidad ha sido tan libre de restricciones tradicionales. Puedes tener relaciones sexuales con quien quieras sin casarte. Puedes cambiar de pareja constantemente sin estigma social. La pornografía es accesible instantáneamente. El sexo ha sido completamente liberado de la procreación mediante la anticoncepción. Todo esto se celebra como progreso liberador, pero simultáneamente otras libertades más importantes están desapareciendo. La libertad política de participar genuinamente en las decisiones que afectan tu vida. La libertad económica de no ser esclavo del trabajo. La libertad psicológica de pensar pensamientos que el sistema no aprueba. Surge la sospecha de que la libertad sexual es compensación que te ofrecen por las libertades reales que perdiste. A medida que disminuye la libertad política, aumenta la sexual, y esta correlación inversa no es accidental.
Los sistemas de control sofisticados comprenden que es más efectivo distraer a la gente con placeres que reprimirla con fuerza. Cuando puedes tener todo el sexo que quieras, cuando el entretenimiento es constante y variado, cuando las drogas eliminan cualquier incomodidad psicológica, entonces no te preocupas tanto por el hecho de que no tienes poder real sobre las estructuras que controlan tu vida. La libertad sexual funciona como válvula de escape. Este mecanismo de control ni siquiera requiere conspiración consciente. Surge espontáneamente del funcionamiento del capitalismo avanzado, que necesita consumidores perpetuamente insatisfechos, pero no rebeldes. El sexo es perfecto para este propósito, porque es placer que puedes mercantilizar infinitamente. El deseo sexual nunca se satisface completamente, entonces siempre compras más. Pero esta libertad es superficial, porque no toca las estructuras de poder reales. El entretenimiento superficial cumple función similar. Cuando tu tiempo libre está completamente ocupado por el entretenimiento, no tienes tiempo ni energía para pensar críticamente sobre tu sociedad. La televisión, los videojuegos, las redes sociales, las películas, las series, todo esto te mantiene pasivo y distraído. El entretenimiento moderno es sofisticado y adictivo, diseñado para maximizar el compromiso. Piensas que estás eligiendo libremente ver otra serie, cuando en realidad el sistema te ha condicionado para elegir exactamente esto. En la realidad contemporánea no hay una droga única como el soma, pero hay combinación de drogas legales e ilegales que cumplen función similar. Los antidepresivos, los ansiolíticos, el alcohol, la marihuana, todas usadas para automedicarse el malestar que la sociedad produce. La felicidad como ausencia de profundidad es característica de la sociedad tecnológica. Defines la felicidad negativamente como ausencia de dolor, en lugar de positivamente como presencia de sentido. El objetivo es eliminar el sufrimiento, no cultivar la sabiduría. Entonces, desarrollas tecnologías cada vez más sofisticadas para suprimir las emociones negativas. Pero el resultado es existencia plana sin altos ni bajos, sin la profundidad que viene de enfrentar genuinamente el sufrimiento y la muerte. ¿Por qué la libertad falsa oculta la esclavitud real? Porque la libertad verdadera no es simplemente poder elegir entre las opciones que te ofrecen, sino poder determinar qué opciones están disponibles. No es libertad de consumidor, sino libertad de ciudadano. En la sociedad contemporánea tienes infinitas opciones de consumo, pero no tienes poder real sobre las estructuras económicas y políticas que determinan las condiciones de tu existencia. La abundancia de opciones superficiales oculta la ausencia de opciones profundas. La crítica cultural distingue entre dos tipos de libertad: la libertad negativa, que es ausencia de restricciones externas, y la libertad positiva, que es capacidad de autodeterminación. La sociedad tecnológica maximiza la libertad negativa, pero simultáneamente minimiza la libertad positiva. Tu capacidad de determinar conscientemente tu vida está limitada por el condicionamiento masivo, la manipulación psicológica, las estructuras de poder que operan invisiblemente. Los mecanismos de control son más sutiles que en las dictaduras tradicionales. No hay policía secreta que venga a arrestarte por pensar pensamientos prohibidos. El control opera mediante el condicionamiento interno que hace impensables los pensamientos que amenazarían al sistema. No necesitan prohibir la crítica porque han condicionado a la mayoría para que ni siquiera se les ocurra criticar los supuestos fundamentales. La educación, los medios, la publicidad, todos trabajan juntos para establecer los límites de lo pensable. La familia nuclear, que antes era unidad de producción y reproducción, se ha reducido a unidad de consumo. Ya no produces nada en la familia,
solo consumes. Cada miembro necesita su propia televisión, su propio teléfono, su propia computadora. El individualismo extremo es económicamente útil porque significa más productos vendidos. La atomización social es resultado de este proceso. Las comunidades tradicionales han sido reemplazadas por agregados de individuos aislados que solo se relacionan mediante el mercado. No conoces a tus vecinos, no participas en comunidad, pasas tu tiempo libre solo consumiendo entretenimiento individual. Esta atomización te hace más vulnerable al control porque no tienes red de apoyo alternativa al sistema. Las soluciones deben ir más allá de la resistencia superficial. No basta con rechazar algunos productos o adoptar algunos estilos de vida alternativos mientras mantienes la conciencia condicionada. Necesitas transformación profunda de valores que reconozca lo sagrado, cultive la contemplación, priorice el ser sobre el tener. Pero esta transformación es extremadamente difícil cuando todo el entorno social trabaja contra ella. Requiere comunidades de resistencia donde las personas pueden apoyarse mutuamente en vivir según valores diferentes. Piensa en un acuario donde los peces nadan libremente de un lado a otro. Desde su perspectiva son completamente libres, pero nunca se les ocurre que hay un océano más allá del vidrio. El vidrio es invisible para ellos porque nunca lo han tocado. Así funciona la libertad en la sociedad de consumo. Te sientes libre porque puedes moverte dentro de los límites que te han impuesto, pero los límites son tan efectivos precisamente porque son invisibles. No sientes las cadenas porque están hechas de tus propios deseos, deseos que te han enseñado a tener. Un escritor británico muere en Los Ángeles en 1963, el mismo día que asesinan al presidente Kennedy. Su muerte pasa casi desapercibida en medio del shock nacional por el asesinato, pero las ideas que sembró durante su vida continuarán creciendo durante décadas. Fue uno de los primeros intelectuales respetables en tomar seriamente las sustancias psicodélicas como herramientas de exploración espiritual. Fue puente entre las tradiciones místicas orientales y la cultura occidental que las desconocía. Fue crítico profético de la sociedad tecnológica décadas antes de que otros reconocieran los peligros. Su legado es complejo y contradictorio, como lo era él mismo. Admirado por unos, criticado por otros, pero imposible de ignorar. El puente entre el misticismo oriental y la cultura occidental fue necesario porque Occidente había perdido su propia tradición mística. El cristianismo místico había sido marginado por el cristianismo institucional. La filosofía occidental se había vuelto completamente racional e intelectual. La ciencia había declarado que solo lo medible era real. Las tradiciones orientales ofrecían técnicas concretas, mapas detallados de los territorios de la conciencia, sabiduría acumulada durante milenios. El trabajo de traducción y presentación de estas tradiciones al público occidental fue fundamental. Este pensador se arriesgó considerablemente al escribir abiertamente sobre sus experiencias con la mescalina. En los años 50, admitir que habías usado drogas era escandaloso, especialmente para un intelectual respetable. Pero él insistió en que las experiencias que tuvo fueron genuinamente místicas y merecían ser estudiadas seriamente. No estaba promoviendo el uso recreativo de drogas, sino argumentando que estas sustancias podían ser herramientas valiosas para la investigación de la conciencia. Su trabajo abrió camino para las investigaciones psicodélicas que florecieron brevemente en los años 60 antes de ser reprimidas. La influencia en la contracultura fue enorme, aunque no siempre en las direcciones que él habría aprobado. Los jóvenes de los años 60, que buscaban alternativas a la sociedad materialista, encontraron en sus escritos
validación intelectual para sus experimentos con las drogas psicodélicas. Las puertas de la percepción se convirtió en Biblia del movimiento psicodélico, pero muchos lectores ignoraron sus advertencias sobre los peligros, sobre la necesidad de preparación adecuada, sobre la diferencia entre usar psicodélicos para exploración espiritual versus escape recreativo. La búsqueda de estados ampliados de conciencia como proyecto filosófico legítimo desafía el estrecho empirismo de la filosofía académica contemporánea. Si solo aceptas como real lo que puede ser medido objetivamente, entonces eliminas automáticamente toda la dimensión interior de la experiencia. Pero los estados de conciencia son tan reales como los objetos físicos, aunque no puedan ser medidos del mismo modo. Esta legitimación de la exploración interior es parte importante del legado. La experiencia como criterio de verdad contradice el enfoque de la filosofía analítica que privilegia el análisis conceptual sobre la experiencia vivida. Puedes analizar conceptos interminablemente sin comprender nada esencial si nunca has tenido la experiencia a la que los conceptos se refieren. Es como analizar el concepto de amor sin haber amado nunca. La insistencia en que la experiencia directa es fundamental no es antiintelectualismo, sino reconocimiento de que el intelecto debe estar al servicio de la experiencia, no reemplazarla. Sus descripciones fenomenológicas de las experiencias psicodélicas son precisas y matizadas. Distingue diferentes tipos de experiencias, diferentes niveles de intensidad, diferentes lecciones que pueden aprenderse. Advierte sobre los peligros, señala las limitaciones. Estos mapas son valiosos para otros exploradores porque la conciencia es territorio vasto y fácil perderse sin guía. Pero también enfatizó repetidamente que los mapas no son el territorio. Debes hacer el viaje tú mismo. Las críticas a su trabajo vienen de múltiples direcciones. Los conservadores religiosos lo acusan de promover las drogas y socavar los valores tradicionales. Los científicos materialistas lo acusan de misticismo anticientífico. Los activistas políticos lo acusan de promover el escape individual en lugar del cambio social. Cada crítica contiene algo de verdad, pero todas pierden de vista el proyecto fundamental: recordar a una sociedad materialista que hay dimensiones de la realidad que el materialismo no puede capturar. La tensión entre el cambio individual y el cambio social atraviesa toda su obra. Enfatizó la transformación de la conciencia individual mediante la práctica espiritual, pero también fue crítico agudo de las estructuras sociales opresivas. Él habría argumentado que el cambio social genuino es imposible sin cambio de conciencia. Las revoluciones políticas que no van acompañadas de transformación espiritual simplemente reemplazan un sistema de opresión por otro. Necesitas ambos: cambio interior y cambio exterior. La relevancia contemporánea de sus ideas aumenta mientras la sociedad tecnológica se profundiza. Las advertencias sobre la distopía materialista parecen cada vez más proféticas. Las observaciones sobre la válvula reductora de la conciencia son confirmadas por la neurociencia contemporánea. El interés renovado en los psicodélicos para el tratamiento de la depresión y la ansiedad vindica su insistencia en que estas sustancias tienen valor terapéutico. El místico psicodélico no fue santo ni gurú, sino explorador honesto que reportó lo que encontró en territorios inexplorados. Admitió sus límites, reconoció sus contradicciones, cambió de opinión cuando nuevas experiencias lo justificaban. Esta honestidad intelectual es parte de su legado. No ofreció respuestas fáciles ni sistemas cerrados, sino preguntas abiertas y direcciones para la exploración. Invitó a otros a hacer sus propios experimentos, sus propias prácticas, sus propias realizaciones. No seguir ciegamente, sino verificar personalmente. El énfasis en la experiencia directa sobre la autoridad externa
es tal vez su contribución más duradera a la espiritualidad contemporánea. En una época donde las instituciones religiosas pierden credibilidad, este énfasis en la experiencia personal ofrece camino alternativo hacia lo sagrado. Resuena con muchos buscadores modernos que no encuentran satisfacción en las formas tradicionales, pero que rechazan el materialismo que reduce todo a materia sin sentido. Imagina un explorador que regresa de una tierra desconocida. Trae mapas dibujados a mano, muestras de plantas nunca vistas, historias de paisajes que nadie creía posibles. Algunos lo llaman loco, otros lo llaman visionario, pero lo importante no son las etiquetas, sino que abrió un camino. Mostró que hay territorios más allá de los mapas conocidos. Otros explorarán esos territorios con mejor equipamiento, con más preparación, con métodos más refinados, pero siempre recordarán al primer explorador que se atrevió a ir donde nadie había ido, que tuvo el coraje de reportar lo que vio aunque lo ridiculizaran, que insistió en que hay más en la realidad de lo que nuestros mapas ordinarios admiten. Este es el legado más profundo. No las respuestas particulares que dio, sino la invitación permanente a explorar, a experimentar, a descubrir por ti mismo las dimensiones ocultas de la conciencia y la realidad.